México recupera el petróleo de Ecuador. Noboa se queda sin ingresos. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que circula. Y antes de que te explique qué hay de verdad en esa afirmación, qué hay de especulación razonable y qué hay de algo mucho más grande que nadie está midiendo todavía, quiero preguntarte una cosa. ¿Desde qué parte del mundo me escuchas hoy? Escríbelo en los comentarios, porque lo que voy a analizar en los próximos 20 minutos afecta de manera muy distinta si estás en Guadalajara, en Los Ángeles, en Quito o en cualquier otro punto de este continente. Ahora sí, vamos al tablero. El 5 de abril de 2024, las fuerzas de seguridad de Ecuador entraron por la fuerza a la Embajada de México en Quito. Rompieron puertas, agredieron al personal diplomático, se llevaron detenido a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político horas antes. Todo eso ocurrió en cuestión de minutos. Lo que ocurrió después lleva ya más de 2 años desarrollándose en silencio, en salas de tribunal que muy poca gente sigue, en despachos de cancillerías que no dan ruedas de prensa, y en los números fiscales de un gobierno que necesita urgentemente que nadie voltee a ver sus finanzas. Hoy vamos a hablar de todo eso, del petróleo, de los aranceles, del dinero que Ecuador necesita y que no tiene, y del movimiento que México está ejecutando con una paciencia que la mayoría de analistas todavía no entiende. ¿Puede un país perder una guerra económica sin que nadie le haya declarado ninguna guerra? Guarda esa pregunta. La respuesta viene y va a cambiar la forma en que ves todo lo que sigue. Primero, los números, porque los números son los que mandan en este análisis. Ecuador tiene una economía de aproximadamente 120 mil millones de dólares. Una economía dolarizada, lo que significa que no puede imprimir moneda propia, no puede devaluar. No puede hacer los movimientos que hacen otros países cuando están en apuros. Cada dólar que necesita el gobierno ecuatoriano tiene que conseguirlo de algún lado. Impuestos, petróleo, deuda externa o exportaciones. Y en 2026, la presión sobre esas 4 fuentes es simultánea y creciente. La deuda pública agregada de Ecuador llegó a 85 mil millones de dólares en septiembre de 2025. Para poner eso en perspectiva, es más del 103% de lo que dejó Rafael Correa hace casi 10 años. Solo en 2026, Ecuador tiene que pagar 12.317 millones de dólares entre capital e intereses. 12.000 millones, en un año, para un país que genera alrededor de 7.000 millones anuales en exportaciones petroleras brutas, y cuya balanza petrolera, el margen que queda después de vender crudo y pagar por los combustibles que importa para refinación, cayó 39.3% solo en el primer trimestre de 2026. Eso no es una crisis que se avecina, eso es una crisis que ya llegó y que el gobierno de Noboa está administrando con préstamos que cubren préstamos anteriores. Ahora voltea a ver a México, 128 millones de personas, la economía número 12 del mundo. Exportaciones que superaron los 518 mil millones de dólares en 2024, y una Cancillería que lleva 2 años y medio sin necesitar mover un solo dedo de manera visible para presionar a Quito. No estoy diciendo que Ecuador no importa. Estoy diciendo que su gobierno eligió pelearse con el país que controla exactamente lo que necesita para sobrevivir: inversión, acceso a mercados regionales, respaldo multilateral y la narrativa internacional de legitimidad. Eso no es valentía, eso es un error de cálculo, y lo que vamos a analizar hoy es exactamente cuánto le está costando ese error. Pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo. Me tomó días de análisis entenderlo, y es esto: la historia del petróleo de Ecuador y México no es la que circula en redes. La historia real es mucho más silenciosa, mucho más técnica y mucho más devastadora para Quito que cualquier incautación de buque. Vamos a las 3 herramientas. Las 3 que México está usando. Las 3 que Noboa no puede ver porque ninguna viene con bandera mexicana. La primera herramienta se llama posición regulatoria diferida. Es la más visible de las 3, aunque casi nadie la está nombrando con ese nombre. El 3 de febrero de 2025, Daniel Noboa anunció aranceles del 27% a todos los productos importados desde México. Lo anunció un lunes. El mismo lunes en que México acababa de negociar una pausa de 30 días a los aranceles de Donald Trump.
el mismo día en que toda la atención de la región estaba puesta en la Casa Blanca y en la capacidad de Sheinbaum para manejar la presión más grande que enfrenta cualquier economía latinoamericana en décadas. El timing fue tan malo que muchos analistas pensaron que era intencional, que Noboa quería aprovechar el momento en que México estuviera distraído. Pero lo que ocurrió al día siguiente dejó en claro quién entendía el tablero y quién no. Claudia Sheinbaum fue preguntada en conferencia matutina sobre los aranceles ecuatorianos. No convocó una reunión de emergencia, no anunció contramedidas, no subió el tono. Preguntó cuánto importaba México de Ecuador. Le respondieron que el 0.4% del total de importaciones, y dijo, con una ligera sonrisa, los camarones de Sinaloa son más ricos que los de Ecuador, la verdad. Y ahí terminó la respuesta oficial de México. ¿Sabes lo que le dice eso a los mercados? A los analistas de riesgo soberano, a los organismos multilaterales que en ese mismo momento evaluaban si prestarle a Ecuador los recursos que necesita para pagar su deuda, le dice que México no necesita responder, que el costo de la pelea para Ecuador es real y para México es estadísticamente irrelevante, que uno de los dos países tiene margen de sobra para ignorar al otro, y ese país no es Quito. Las exportaciones de México a Ecuador representaron en 2024 $446 millones. Eso es el 0.079% del total exportado por México. En cambio, para Ecuador, el acceso al mercado mexicano, a la Alianza del Pacífico, a los mecanismos de integración regional, donde México tiene presencia y voz, es una palanca que su economía necesita, pero que su gobierno ha estado saboteando con cada movimiento diplomático desde 2024. La posición regulatoria diferida funciona así. México no cierra puertas, simplemente no las abre. Y cuando tú necesitas que te abran una puerta, el que tiene la llave no necesita hacer nada para que eso se convierta en presión. Pero ¿qué pasa con el petróleo? ¿Hay algo real ahí? Volvemos a eso. Primero necesitas entender la segunda herramienta. La segunda herramienta es el silencio diplomático. Es la que menos se entiende y la que más duele. Desde el 5 de abril de 2024, México no tiene embajador en Quito. No hay relaciones diplomáticas formales. Suiza representa los intereses mexicanos en Ecuador de manera interina. Eso suena a una situación de impasse, como si los dos países estuvieran empatados en una especie de congelamiento mutuo. Pero no es eso lo que está ocurriendo. El silencio diplomático de México tiene una doctrina detrás. La doctrina Estrada, formulada en 1930 por el canciller Genaro Estrada, establece que México no juzga la legitimidad de los gobiernos extranjeros, no interviene en sus asuntos internos y no usa el reconocimiento diplomático como instrumento de presión visible. En la práctica, lo que eso significa es que México puede mantener una posición de frialdad calculada sin jamás tener que declararla oficialmente. No hay comunicado, no hay amenaza, no hay ultimátum, solo un silencio que el tiempo va cargando de consecuencias. Y las consecuencias se acumulan así. Ecuador lleva más de 2 años sin poder activar los mecanismos normales de gestión de conflictos bilaterales. No hay canal diplomático formal. No hay reunión de cancilleres posible mientras Noboa esté en el cargo, porque Sheinbaum fue explícita en abril de 2025. Las relaciones no se reanudan mientras el responsable de la invasión a la embajada sea el presidente de Ecuador. Eso no es una sanción, no es un embargo, no es una declaración de guerra, es simplemente la ausencia de México en una relación que Ecuador necesita más que México. Mientras tanto, México avanza en foros donde Ecuador quiere estar, pero no puede llegar sin apoyo regional. La Alianza del Pacífico. Los bloques de integración donde Brasil y México operan como el eje gravitacional de América Latina. Los mecanismos de cooperación energética donde Ecuador, paradójicamente, tiene petróleo que necesita refinar y no tiene la infraestructura para hacerlo solo. Este es el punto donde vale la pena detenerse. Ecuador exporta crudo. Crudo que no refina en casa porque su capacidad de refinación interna es limitada. Ese crudo tiene que procesarse en el exterior para convertirse en los combustibles que Ecuador necesita importar de vuelta para funcionar. Es una de las vulnerabilidades estructurales más serias de su economía petrolera. ¿México refina petróleo para Ecuador? No existe evidencia pública de esa relación comercial directa. Los registros de importaciones petroleras del Banco de México no incluyen a Ecuador en su lista de proveedores.
Pero la pregunta más interesante no es si México le compra o le refina petróleo a Ecuador hoy. La pregunta más interesante es, ¿qué pasaría si esa posibilidad de cooperación energética, que podría existir en el futuro como parte de un acuerdo de integración más amplio, permanece cerrada indefinidamente? Ecuador depende del mercado internacional para colocar su crudo con descuento, porque su calidad es inferior al WTI. Cada refinería con la que no tiene acuerdo es una puerta que da acceso a mejores condiciones. Y México, con la infraestructura de Pemex y con su posición en los mercados regionales, es exactamente el tipo de socio que Ecuador necesita, pero que hoy no puede tener. El silencio diplomático no le quita el petróleo a Ecuador, pero sí le cierra opciones. Y cerrar opciones a un gobierno que está pagando 12.000 millones de dólares en deuda en un solo año es exactamente tan poderoso como cualquier acción directa. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. Se llama arquitectura jurídica multilateral y es la que va a definir este conflicto, no en semanas, sino en años. El 11 de abril de 2024, México presentó una demanda formal contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. No era un gesto simbólico, no era para la prensa, era el inicio de un proceso legal que cuando concluya va a sentar un precedente sobre la inviolabilidad de embajadas que afectará a todos los países del mundo durante décadas. El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en 1961, es absolutamente claro. Los locales de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de misión. No hay excepciones, no hay cláusulas de seguridad nacional, no hay ningún lenguaje que permita lo que Ecuador hizo el 5 de abril de 2024. La Corte ya lo dijo en términos directos durante el proceso. No hay requisito previo más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre los estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. Eso no es una opinión. Es la posición del máximo tribunal internacional del mundo, explicitada en el contexto de este caso específico. El proceso avanza a un ritmo que a muchos les parece lento, pero que en términos jurídicos internacionales es metódico y sólido. Ecuador debía presentar su réplica el 25 de agosto de 2026. México cierra con su dúplica el 25 de febrero de 2027. Después vienen las audiencias orales. Y después de eso, la Corte delibera y emite su fallo definitivo. Cuando ese fallo llegue, y cuando confirme lo que toda la comunidad jurídica internacional ya sabe que dirá porque el artículo 22 no tiene ambigüedad, Ecuador quedará registrado en el derecho internacional como el Estado que violó el principio más básico de la diplomacia moderna. Eso no es solo un problema de imagen, es un problema de credibilidad institucional que afecta su capacidad de negociar, de atraer inversión, de relacionarse con socios multilaterales. Y México, que construyó ese caso con paciencia durante 2 años, quedará posicionado no como el país que se vengó de Ecuador, sino como el país que defendió un principio que protege a todas las embajadas del mundo, incluyendo las de los países que hoy guardan silencio porque no quieren meterse en el conflicto. Eso es arquitectura de influencia, no es fuerza bruta. Es usar el sistema multilateral como herramienta de presión estructural que opera con independencia de quién sea el presidente en turno. Ahora vamos a hablar de 2 personas que ningún canal menciona, porque detrás de cada decisión geopolítica hay vidas concretas que pagan el precio. Sebastián tiene 42 años y trabaja como distribuidor de medicamentos genéricos en Guayaquil. No le interesa la política. Le interesa que su negocio funcione. Entre sus proveedores más importantes están 3 laboratorios mexicanos que le ofrecen precios competitivos y tiempos de entrega razonables. Desde que los aranceles del 27% entraron en vigencia, el costo de esos medicamentos subió en una proporción que su margen no puede absorber completamente. No cerró su negocio, pero trabaja con menos margen, con más deuda y con la incertidumbre de no saber cuándo o si eso va a cambiar. Sebastián no votó por invadir ninguna embajada. Sebastián paga la cuenta de una decisión que tomaron otros. Rosa María tiene 61 años y vive en una ciudad intermedia del norte de Ecuador. Recibe remesas de un hijo que trabaja en España. Con ese dinero paga el alquiler, las medicinas de su esposo y parte de la alimentación familiar. Los precios en Ecuador han subido sostenidamente.
La eliminación del subsidio al diésel que el gobierno de Noboa implementó en 2025 se trasladó al transporte y al costo de casi todo lo que compra. Rosa María no tiene contexto para saber qué decisión diplomática causó qué consecuencia económica. Solo sabe que el dinero de su hijo rinde menos cada mes. Eso se llama el costo calculado de una doctrina diplomática equivocada. Y lo que nosotros como mexicanos deberíamos reconocer es que la serenidad con que Sheinbaum ha manejado este conflicto no es indiferencia. Es la madurez de saber que el tiempo y las instituciones trabajan a favor de quien tiene el argumento más sólido. Vamos ahora a los antecedentes. ¿Por qué esta historia no empezó en 2024? México y Ecuador tienen una relación bilateral que data del 21 de junio de 1838, cuando firmaron su primer tratado de paz, amistad, comercio y navegación. Casi 200 años de historia. Pero la tensión entre los dos países tiene raíces más recientes y más reveladoras. En 2019, fue el propio Ecuador quien sentó un precedente que hoy lo persigue. Julian Assange llevaba 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de Lenín Moreno, presionado por razones que nunca quedaron del todo claras, autorizó a la policía londinense a ingresar a la sede y arrestar a Assange. Eso generó condena internacional, pero Ecuador lo hizo. Y lo hizo argumentando que las circunstancias eran excepcionales. 5 años después, el gobierno de Daniel Noboa usó exactamente la misma lógica para entrar a la Embajada de México en Quito. Las circunstancias eran excepcionales. Jorge Glass iba a fugarse. El Estado ecuatoriano tenía la obligación de ejecutar una orden judicial. Esos fueron los argumentos. El problema es que la Convención de Viena no tiene cláusula de circunstancias excepcionales. El artículo 22 no dice, los locales de la misión son inviolables, salvo cuando el Estado receptor considere que hay motivos suficientes. Dice que son inviolables. Punto. Y la Corte Internacional de Justicia, que ya conoce el expediente completo, opera sobre ese texto, y no sobre las justificaciones políticas de ningún gobierno. El precedente que México estableció al demandar formalmente a Ecuador en La Haya tiene un paralelo histórico que vale la pena recordar. En 1979, estudiantes revolucionarios iraníes tomaron la Embajada de Estados Unidos en Teherán y retuvieron al personal diplomático durante 444 días. La Corte Internacional de Justicia falló en 1980 que Irán había violado sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Ese fallo definió el estándar legal que el mundo entero usa hoy para evaluar la protección diplomática. Lo que México está construyendo en La Haya es el equivalente latinoamericano de ese fallo, un precedente que no solo resuelve el conflicto con Ecuador, sino que fortalece la arquitectura de protección diplomática para todos los países de la región, para que ningún otro gobierno, en ningún otro momento, pueda argumentar que las circunstancias justifican lo injustificable. Y aquí está la revelación central que me tomó días de análisis entender completamente. El movimiento más poderoso de México en este conflicto no está en ningún decreto, no está en ninguna sanción, no está en ninguna medida económica visible, está en el calendario. El proceso ante la Corte Internacional de Justicia se extiende hasta al menos 2027. La fase escrita termina en febrero de 2027, las audiencias orales vienen después. El fallo definitivo podría llegar entre 2027 y 2028. Y el mandato de Daniel Noboa termina en mayo de 2029, lo que significa que cuando la Corte Internacional de Justicia emita su fallo sobre quién violó el derecho internacional, ese fallo va a llegar mientras Noboa sigue siendo presidente de Ecuador. No podrá eludirlo, no podrá pasárselo a su sucesor como herencia incómoda. Tendrá que enfrentar el veredicto del máximo tribunal internacional del mundo con su nombre todavía en el cargo. ¿Y México? México puede esperar. Tiene los recursos, la solidez institucional y el argumento jurídico para esperar todo el tiempo que sea necesario. Mientras espera, las relaciones diplomáticas permanecen suspendidas, las opciones de Ecuador en el tablero regional se mantienen limitadas y el reloj de la deuda ecuatoriana sigue corriendo. El silencio de Sheinbaum no es ausencia de estrategia, es la estrategia. Hay algo más que vale la pena distinguir aquí. Porque alguien podría argumentar que lo que México está haciendo es una forma de imperialismo regional, que el país grande aplasta al país chico usando sus herramientas de poder.
Y esa lectura sería incorrecta por razones muy específicas. México no le está imponiendo nada a Ecuador, no está bloqueando su comercio, no está presionando a organismos multilaterales para que le nieguen financiamiento, no está usando su influencia regional para aislar a Quito. Lo que está haciendo México es algo fundamentalmente distinto. Está usando el sistema multilateral, las instituciones del derecho internacional, los mecanismos que todos los países del mundo aceptaron cuando firmaron la Convención de Viena, para que sea ese sistema el que emita el veredicto. Eso no es imperialismo. Es exactamente lo opuesto. Es un país de tamaño medio que confía en las instituciones internacionales para defender un principio que protege a todos los países medianos y pequeños del mundo frente a las potencias que podrían ignorar esas reglas si les conveniera. La soberanía aplicada que México defiende en La Haya no es la soberanía de México, es la soberanía de todas las embajadas del mundo. Es el principio de que un gobierno no puede entrar por la fuerza a territorio diplomático extranjero, sin importar quién esté adentro, sin importar qué orden judicial esté pendiente, sin importar qué presión política interna exista. Eso es lo que diferencia la posición de México de la de cualquier potencia que use la fuerza directa para imponer su voluntad. México no impone, documenta, demanda y espera. Ahora los 3 escenarios. Los próximos 90 días. Escenario 1. Noboa ofrece alguna forma de reconocimiento táctico, no necesariamente una disculpa pública. Podría ser un gesto en el terreno jurídico, quizás un cambio en el tono de los escritos que Ecuador presenta ante la Corte. Quizás una declaración que abra la puerta a una solución negociada. México, siguiendo la doctrina que ha mantenido durante todo este conflicto, aceptaría ese gesto sin fanfarria, sin rueda de prensa triunfal, sin humillar a nadie. Las relaciones se reanudarían de manera silenciosa y técnica. Y los canales de cooperación, incluyendo los energéticos, los comerciales y los de integración regional, comenzarían a abrirse gradualmente. Escenario 2. El statu quo se mantiene. Ecuador sigue pagando su deuda con préstamos sobre préstamos, presentando sus escritos ante la Corte con argumentos que los juristas internacionales ya anticipan como insuficientes, y gobernando con el reloj fiscal presionando cada mes. México no hace nada. El silencio sigue haciendo el trabajo. En 90 días Ecuador habrá agotado otro trimestre de sus reservas y su margen de maniobra será más estrecho que hoy. Escenario 3. Noboa escala. Decide aumentar la confrontación retórica, tal vez intentar movilizar a algún aliado regional para aislar a México diplomáticamente, tal vez hacer un gesto de acercamiento con actores que históricamente han tenido fricciones con Ciudad de México. Si eso ocurre, México lo ignora por completo. No responde, no convoca reuniones de emergencia, no emite comunicados, sigue construyendo su caso en La Haya y sigue siendo México. Y ese silencio absoluto frente a la escalada de Noboa sería, paradójicamente, el movimiento más devastador de todos, porque le demostraría al mundo entero que el gobierno de Quito ni siquiera merece respuesta. En el tablero geopolítico, cuando ignoras a alguien completamente, no le estás insultando, le estás midiendo. Y esa medida queda registrada en todos los foros donde ese país algún día va a necesitar apoyo. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Crees que México debería abrir la puerta a reanudar relaciones con Ecuador antes de que la Corte Internacional de Justicia emita su fallo, si eso acelerara la estabilidad regional? ¿O crees que la única señal que tiene sentido enviar, para que esto no vuelva a ocurrir nunca en ninguna embajada de ningún país, es esperar hasta que el tribunal hable? No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.